Hay una serie de temas complicados que no estoy seguro si podré eh, presentarlos de una manera ordenada en tan breve plazo, pero me gustaría comentarlos antes de pasar a la discusión técnica, pero creo que pueden ser útiles para que los participantes puedan entender las consecuencias del uso de armas nucleares en Alemania. El hecho de que Blinken diga algo que insinúe siquiera que estén considerando el empleo de armas nucleares tácticas y que esto de alguna forma sea aceptable, ya sea en Europa o en ninguna otra parte, para mí es muy difícil, para mí, ver si él tiene idea de lo que está diciendo. Y creo que no tiene idea de lo que está diciendo. Y esta actitud olímpica para con un asunto que me parece a mí que la gente bien versada que ha trabajado en estos temas podrían decirles que con toda probabilidad resultaría en la destrucción de la civilización moderna tal como la conocemos, solo para él reducir la vergüenza política del gobierno Biden y en sus embrollos políticos. Es más que increíble que alguien pueda ser tan irresponsable y tan ignorante. No sé de qué otra forma decirlo, pero debo usar términos muy fuertes. Es que es muy difícil comprender que alguna persona pueda ser tan irresponsable y particularmente una persona en condiciones de tomar las decisiones que él puede tomar y con gravísimas consecuencias para el mundo moderno entero. Ahora, me parece a mí que los rusos realmente, en forma muy apropiada, y de paso les cuento que acabo de concluir una reunión por Zoom con un programa televisivo ruso que se transmitirá el domingo, en el que hablé del peligro de la escalada y las actividades en que se ha involucrado Estados Unidos, que claramente acarrean el peligro de guerra nuclear. Hay una desconexión en las altas esferas del liderazgo estadounidense y su percepción de la realidad, y esto se ha salido completamente de quicio. La Los recientes pronunciamientos de Blinken confirman mi gran temor de que esta gente de la Casa Blanca y sus alrededores en realidad no tienen idea de lo que están haciendo. Los hechos son muy sencillos. Occidente, cuando digo Occidente, realmente son los Estados Unidos, que son la voz cantante de la OTAN. Ya perdieron la guerra en Ucrania. Los avances militares rusos ahora son absolutamente indetenibles, a no ser que los rusos decidieran arbitrariamente deponer las armas y huir en retirada. Pero aparte de esto, la guerra ya está perdida. De hecho, por mucho tiempo ya ha estado perdida. Y la incursión que se hizo a Kursk, que realizó el gobierno de Ucrania, ha acelerado, la incursión ha acelerado la desastrosa derrota militar de Ucrania. Lo que hicieron los ucranianos es que sacaron a sus fuerzas más capaces y más experimentadas del frente de batalla en el flanco oriental y emplazaron las movilizaron para la incursión en Kursk, que ha fracasado. Sabemos que con toda probabilidad el objetivo de esta incursión era capturar una instalación de energía nuclear en la ciudad de Kurchatov
que está un poco al occidente de la ciudad de Kursk. Y eh, capturar esa instalación nuclear, que sería una operación, digamos, de chantaje nuclear, parecida a lo que hubiera sucedido si el gobierno ucraniano hubiese podido retomar la central nuclear de Zaporizhia. Está muy claro para los rusos. Tienen ya documentación interceptada, indudablemente muy correcta, que confirma que este fue el propósito inicial de la invasión ucraniana en Kursk. Esta operación militar tenía que eh, prosperar, te- requería que se efectuara esa captura en unos pocos días, aprovechando la sorpresa total de las fuerzas rusas. Y tenían que haber tomado esta instalación nuclear casi inmediatamente. Pero Rusia respondió en forma inmediata y detuvo la incursión. La incursión inicial contaba con entre 10 y 12 mil soldados o efectivos ucranianos del más alto nivel, equipados con el equipo más capaz, que fue retirado del frente oriental de de sus emplazamientos de defensa y reasignados a la invasión de Kursk. Por ejemplo, los sistemas de defensa antiaérea que fueron introducidos junto con fuerzas que supuestamente impedirían que la Fuerza Aérea Rusa pudiese actuar libremente para destruir las fuerzas terrestres, pues la Fuerza Aérea Rusa destruyó en un principio los lanzadores Patriot que tenían y también varios sistemas de lanzamiento de proyectiles BUK y dejó a las fuerzas terrestres ucranianas desnudas, indefensas contra la Fuerza Aérea Rusa. Los rusos hasta la fecha, más o menos, han causado bajas de cerca de 10.000 bajas. O- eh, La fuerza inicial era entre 10.000 y 12.000 efectivos. Supuestamente se han enviado refuerzos. No conozco los datos exactos, pero no pueden haber sido muchos porque la Fuerza Aérea Rusa ha estado bloqueando las acciones de refuerzo del ejército ucraniano en Kursk. Luego, la incursión se está desmoronando en estos momentos y se ha convertido en una inmensa catástrofe para las Fuerzas Armadas ucranianas. Ahora, las áreas de defensa, las barreras defensivas del frente oriental han perdido fuerzas de combate más efectivas. Las fuerzas que quedan en el frente oriental son principalmente compuestas de reclutas nuevos, gente que ha sido tomada contra su voluntad, forzados al servicio militar con capacitación mínima, no quieren estar ahí, están deponiendo sus armas y en muchas situaciones están huyendo a la carrera o si no, rindiéndose. Los rusos los están eliminando en grandes cantidades y estamos muy próximos a un desplome total de la fuerza de defensa ucraniana en Donbass, todo lo cual aceleró con la incursión en Kursk. Ahora, lo que vienen alegando los ucranianos ante Occidente es que el hecho de que los rusos no han tomado represalias en gran escala contra la incursión de Kursk indica de alguna forma que el gobierno ruso no está dispuesto
a escalar en respuesta a la escalada de las fuerzas militares ucranianas. Este es un argumento fallido y muy peligroso. Es un argumento que tiene el fin de aprovechar la total ignorancia del liderazgo político y particularmente el señor Blinken, del hecho de que lo que quiere Ucrania es una escalada que arrastre a la OTAN a un conflicto directo con Rusia. Ahora, cualquier persona con un mínimo de inteligencia debe saber que semejante escalada sería una acción devastadora que muy fácilmente podría derivar en el empleo de armas nucleares, lo cual cruzaría el umbral hacia una escalada rápida y sin descontrolada del empleo de armas nucleares. Esta es la decisión política más incompetente y peligrosa que haya tomado el señor Blinken, quien debería estar diciendo no, no, no. Esta no es una guerra que deba permitirse que escale hasta la destrucción de la civilización occidental y posiblemente también el mundo al sur. Ahora, he preparado unas diapositivas por solicitud de Helga para explicar un tanto lo que supondría esta decisión de emplazar armas nucleares tácticas en Alemania a partir del 2026, si es que llegamos al 2026, si no hay un intercambio nuclear antes de esa fecha. Pero sí quisiera dejar claro que el peligro es gravísimo. Yo no discrepo para nada con Helga, pero sí me parece que Putin, afortunadamente, es uno de los pocos adultos en el cuadro. No sé qué hará. Seguramente habrá respuesta y será una respuesta muy costosa para Occidente, pero no estoy convencido de que él eleve el conflicto al al empleo de armas nucleares, aunque hay mucha presión en sus medios políticos de que lo haga y también el liderazgo estadounidense habla con mucha facilidad sobre el empleo de armas nucleares. Esto es una demencia, la gente no tiene idea de lo que está diciendo. En todo caso, puedo darles algunas explicaciones que podrían ser útiles para el público alemán sobre lo que podría verse en la situación que se proyecta para el 2026, bien aparte de lo que se vislumbra en lo inmediato. Pero comencemos remontándonos a la decisión sumamente peligrosa y mal concebida de emplazar armas tácticas nucleares en Alemania a partir del año 2026. Y la población de Alemania necesita entenderlo, porque los líderes de gobierno en Alemania han perjudicado enormemente a la población alemana. No solamente les han perjudicado en términos de poner en peligro a Alemania por el peligro de guerra nuclear, sino que también les ha perjudicado la economía en Alemania, porque la destrucción del gasoducto de Nord Stream es un factor predominante que ha conducido a eh, el actual desmoronamiento de las capacidades industriales alemanas en lo que va del año. Esta súbita contracción del Producto Interno Bruto alemán y los problemas que tiene la Volkswagen, que se encuentra, que está en necesidad de trasladar sus instalaciones manufactureras afuera, al exterior, eh, sacarlas de Alemania, son todas condiciones que ha aceptado el gobierno alemán y cuando las ha impuesto el gobierno de Estados Unidos. Por esto, quiero repetir,
el gobierno alemán está sirviendo mal los intereses de su población por someterse a los intereses de Washington, que han causado y seguirán causando gravísimo daño al futuro industrial, económico de Alemania y de toda Europa occidental. Y es un fracaso del nivel más fundamental de un líder al no proteger a su propio país de pésimas decisiones que se están tomando desde fuera del país, en este caso desde Washington. Estas decisiones son exactamente el mismo tipo de decisiones que han conducido a la destrucción de Ucrania, porque Ucrania siguió las pautas que les impusieron los Estados Unidos y ahora Ucrania ha perdido la guerra y será destruida aún más en sus intentos por prolongar la guerra. Este es un incidente sumamente grave y los historiadores, si es que quedan historiadores para escribir esta historia, van a escribir una historia que los seres humanos del futuro difícilmente comprenderán cómo los líderes de Occidente hayan fallado en forma tan absoluta en Occidente y también en los Estados Unidos, con la fiel adhesión del liderazgo europeo que ha consentido en el desplome de su propia economía y el aumento del peligro a los países europeos. Pero regresemos ahora a tratar sobre la situación en Alemania. Si las armas nucleares estadounidenses son emplazadas en Alemania, como se ha propuesto o como lo han dicho Blinken y otros, y aceptó Scholz, quiero que quede claro, esto no hubiese podido suceder si el canciller Scholz no lo hubiese aceptado. Lo que les muestro en esta imagen, este dibujo, es la nube de polvo que produce la explosión de una ojiva nuclear de 100 kilotoneladas. Lo que se muestra aquí es el porcentaje de radioactividad, y ya les explicaré qué significa esto, en las diferentes partes de la nube de polvo. Esta nube es creada por una bola de fuego, una tormenta ígnea que causa ondas de choque y los residuos del material nuclear que resultan de la desintegración que engendra esa gran cantidad de energía, produce un torbellino de fuego que arrastra gran cantidad de material radioactivo y polvo a la corona de este hongo. Ahí se concentra el 90% del material radioactivo. Ahora, si miran ustedes esta arma, el polvo nuclear de esta arma, en relación con otros tipos de armas, ven que es inmenso en relación con otras armas. Esta otra nube es la que puede producir una ojiva de una megatonelada. ¿Qué sucedería si son atacadas ciudades alemanas con armas nucleares rusas? Que pienso yo que sería lo más probable en caso de que se empleen armas rusas. Y también les señalo que aquí vemos unas nubes lluviosas que están junto a al hongo de la explosión de 100 kilotoneladas. Así que si en un día lluvioso observan ustedes las nubes oscuras que aparecen a esta altura, pueden ver que la nube nuclear se eleva a una altura mucho mayor. En este caso, sería una elevación de 8 o 9 millas, que serían entre 10 y 12 kilómetros de elevación. Si miran estas marcas
cotas que muestran distancias sobre el terreno. Una de estas marcas sería el equivalente, digamos, del tamaño de una de las grandes torres de microondas en Berlín, o si están en Washington, el monumento de Washington, el obelisco de Washington, en relación con esta nube. Estas nubes pues son enormes. Ahora, lo que sucede cuando se produce una nube de este tipo es que la nube se desplaza con el viento natural, atmosférico, a una altura de unos 10 kilómetros en este diagrama, 10.000 metros. Y las partículas de polvo de diferentes tamaños descenderán de la nube hacia tierra y contendrán material radioactivo de la detonación nuclear. Esta materia particulada caerá sobre tierra a medida que la nube se va desplazando con el viento, recorriendo, cubriendo barriendo el terreno. Aquí hay un diagrama que hemos preparado muy rápidamente. Es un diagrama conceptual apenas, espero que lo entiendan, pero es un estimado mínimo, muy conservador, de lo que sucedería con un ataque de mínima escala con armas tácticas rusas, de lo que podría suceder en consecuencia, como consecuencia para la población alemana. Veamos una de las áreas ovaladas en rojo. Esta área en rojo les muestra la superficie en que todo el personal, la población de esta área estaría expuesta a una dosis letal de radiación si no evacúan el área inmediatamente al detonar un arma táctica nuclear rusa de 75 kilotoneladas en algún objetivo donde los rusos piensen que hay armas nucleares tácticas americanas en Alemania. Hacia la izquierda del óvalo es el punto de detonación y luego el área de desplazamiento aéreo con el viento a la derecha. Y si no se retira toda la población en un plazo de 24 horas, sufrirán una dosis letal de radiación. Podrían morir en días o semanas, pero si están afectados directamente podrían morir en horas. También es importante mantener en cuenta que esto da, por supuesto, una velocidad constante del viento en toda Alemania, pero si el ataque ocurre en los lugares de estos óvalos, la distancia de su desplazamiento variaría enormemente debido a la dirección y la velocidad del viento. Algunas podrían ir de sur a norte, norte a sur, este a oeste o viceversa, y la población no sabría necesariamente en el momento del ataque para dónde sopla el viento, porque las comunicaciones también estarían interrumpidas o destruidas. Si usted se encuentra en un área determinada, pues no sabrá si está fugándose en dirección del viento o no. El área azul muestra la superficie en que la población se enfermaría, sufriría problemas fisiológicos por el nivel de radiación. Y tengan en cuenta que en este ejemplo he postulado o simplemente hemos dado, por supuesto, que se empleen 10 armas tácticas nucleares de 75 kilotoneladas, porque Putin ya ha declarado en varias ocasiones que las armas tácticas nucleares
que usaría Rusia son de 75 kilotoneladas. Luego, estas son, tomándole la palabra a Putin, estas son los efectos de explosiones de 75 kilotoneladas. Pero la realidad es que si Alemania permite que estas armas tácticas nucleares se emplacen en territorio alemán, lo más probable es que aquí he puesto solo 10 armas porque es más comprensible, más fácil de entender, pero lo más probable es que se lanzarían centenares de armas nucleares. Y el motivo de que se emplearían centenares es que las armas tácticas nucleares que Estados Unidos quiere empezar en Alemania estarían en camiones, serían unidades móviles indistintas de los camiones comerciales que transportan material de construcción, frutas, verduras, porque son camiones que están camuflados para que se vean igual que un camión comercial en vías públicas y podrían detenerse en áreas desde donde puedan lanzar sus armas nucleares. Los rusos pues no podrían saber a ciencia cierta, tendrían alguna información de dónde podrían estar los posibles centros de lanzamiento, pero tendrían que adivinar también dónde se encuentran muchos de los sitios de lanzamiento. Y si les preocupa un ataque contra su propio territorio, no cabe duda de cuál sería la decisión que tomarían. Y atacarían también cualquier lugar sospechoso de ser sitio de ataque. Luego podría darse una irradiación de cientos de ojivas nucleares, de una catástrofe muy superior a la peor catástrofe infligida por las fuerzas aliadas cuando invadieron a Alemania hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sería una catástrofe mucho mayor en términos de muertes, destrucción en Alemania. Alemania volvería a ser un país que se encontró en el peor estado aún que como se encontraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y déjenme recalcar que esto solo ocurriría por culpa del gobierno alemán, porque Alemania no tiene por qué aceptar la presencia de armas nucleares estadounidenses en su territorio. Esta es una decisión alemana. Los ciudadanos de Alemania tienen el derecho de decidir si esto sucede o no sucede en Alemania. Y he preparado esta presentación en muy corto plazo. Podría realizar un análisis más detallado más adelante para que la gente pueda hacerse a más información. Tendré mucho gusto en compartir, en ayudarle a la gente a enterarse de las consecuencias posibles. Y quiero subrayar que no estoy diciéndole a nadie lo que tienen que hacer. Es una decisión que deben tomar los europeos y particularmente los alemanes en relación con esta decisión americana de si desean ellos aceptar tal decisión o no. Y el pueblo alemán se tiene que cerciorar de que exprese su voluntad al liderazgo alemán, porque Scholz no debe encontrarse en esta posición de liderazgo, a menos que lo permita el pueblo alemán. Si el pueblo alemán piensa que es un riesgo que vale la pena adoptar y su gobierno está de acuerdo, entonces que decidan ellos. Yo no les estoy diciendo qué hacer, pero esta es la posible consecuencia de permitir que se emplacen estas armas en suelo alemán. Y me detengo aquí.